a citar siempre el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para darle plenitud, es decir, se seguirá cumpliendo la palabra de Dios. Si Dios en antiguo dijo, el hombre se unirá a su mujer y serán los dos una carne, eso sigue todavía vigente. Lamentablemente, los medios de comunicación y la política dicen diferente. Están en contra de la ley de Dios. Es decir, ¿qué dice Facebook? ¿Qué dice Instagram? ¿Qué dice Telegram? ¿Qué dicen los medios de comunicación? ¿Sientes bonito? Sigue adelante. ¿Ya no estás a gusto? Jurajo. Giri por madre. ¿Sí dicen eso o no? Eso es lo que está publicando. Esto es amor, si hay esto, si hay flores, si te da. Y entonces condicionan para dar, para decir que es amor. Es que te dé, que te atienda. Es una mentira. El amor es servicial. El amor no es rencoroso. El amor no es presumido. El amor no se irrita. El amor perdona sin límites, soporta sin límites. No, eso es antiguo. Eso es amor. ¿Qué es el amor? Se traduce muy bonito en purépecha. Shencha. Hueca, Shenya, Madre. Encipia. Ese es irecuayaca. Ese es el amor. El no amor que decimos, no kishencha, ¿quién dijo? Es decir, no te quiero mirar, no te soporto. Ese es el no amor. ¿Sí es así o no? Sí. Y entonces, cuando alguien quiere ver feliz al otro, va a ser de manera incondicional. No era cuando guardia a verla. Es a cambio de nada, así como Jesús. Jesús se da por amor. Todo momento está amando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo momento va a estar perdonando. No se cansa de perdonar. Aunque lo hayan escupido, aunque lo hayan clavado, aunque haya dado de comer mamines y todos ellos lo condenaron. Ese es el amor. Es aceptarlo con toda su humanidad. Ese es el verdadero amor. Dime 5 defectos de tu novio. Dime 5 defectos de tu novia. Cuando se van a casar, pues bien. Es decir, cuando no están todavía unidos, porque ya muchos están unidos en unión libre, pues ya se conocen mucho los defectos. Pero cuando no, sí les pregunto, dame unos defectos de tu novio o tu novia. Y hay a veces que les cuesta trabajo decir defectos. Es que no estás lista todavía. Lo siento mucho. Pero no estás lista. Porque ya aceptar al esposo, a la esposa, es con todos los defectos. Jimbosia está pensando en su curama. El sacerdote va a preguntar, ¿amarás? ¿Sí? No te pregunta, ¿estás amando? ¿Lo amas? No, ¿amarás? En futuro, ¿lo vas a amar? Lo vas a amar con todos sus defectos, en la salud, en la enfermedad, si le falta un pie, si le falta un ojo, si queda sin pies, si queda sin mano, ¿lo vas a seguir amando? Eso es lo que está preguntando. Si el día de mañana no puede hacerte de comer, si el día de mañana no puede a trabajar, ¿lo vas a seguir amando? Está preguntando. Caray. Entonces es más, sí, eso es. Lo otro es enamoramiento, es de adolescentes.
El amor verdadero es con todos los defectos. Y entonces van a sacar los problemas entre dos. Renten su casa. Busquen, renten su casa, no importa que no sea en el pueblo. Salgan, renten su casa, sepárense de papá, de mamá. No lo digo yo, lo dice el Evangelio, citando el Antiguo Testamento. Al decir, dejará a su padre y a su madre. ¿Dice ¿sí dice eso o no? Dejará a su padre y a su madre. Y los pobres suegros todavía siguen sufriendo. Es que mi yerno es un huevón, es que mi nuera no le hace de comer, no le plancha bonito como yo, es que no me acepta, no me quiere. ¿Con quién se casó? ¿Contigo? O sea, otro sufre, no son de dos, no mucho papá ni mamá. Papá y mamá, no te estás casando con ninguno de ellos dos, esa parte. Tú sigues peleando con tu esposo, con tu esposa. Entonces déjalos ellos en paz. ¿Hay dudas en esto? Muy claro el Evangelio. Peleense, díganse las cosas como son. Porque si no se lo va a decir a otro o a otra. Y ahí viene el problema. Mejor díganse las cosas. Al final dense la mano. Duerman juntos. Pónganle nombre a todo. Si no saben cómo decirle, invéntate un nombre, dile es esto. Porque luego tenemos que estar adivinando y eso es muy complicado más para los hombres, porque no tenemos la intuición que las mujeres tienen. Bueno, yo lo digo por mis hermanas, mis sobrinas, mis primas. Ay, es un dolor de cabeza, no les entiendo. Mi sobrina, tío, ¿se te antoja un café? No, no se me antoja. Ya después digo, quería un café. ¿Pero por qué no me dijo que quería un café? ¿Quién le costaba decirme, tío, se me antoja un café? Pero me pregunta a mí que se me antoja un café. ¿Ustedes qué creen que voy a responder? Pues, si sí o no, pero a mí me está preguntando. ¿Quién le costaba decirme que se le antojaba un café? ¿Podemos pararnos? Vamos con un café donde vamos a menudo, pero para adivinar, a veces los hombres son bien macetones. Mujeres, ayúdenos. Tráete un jabón para lavar trastes. Vamos a dar un jabón que nomás te lave trastes, sea polvo, sea líquido. Se enojan todavía. Pues cuando ves que lavo con él, y comienza la gritadera y el enojo por un jabón nada más. Por eso digan, ¿sí? Es esta marca, está así, aquí está la envoltura, porque no podemos adivinar ni para eso. Estamos bien atrasados. Pero para evitar problemas hay que ser claros. Aprendamos del maestro que es manso y humilde de corazón. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes se tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia. Y esta comunidad cristiana que le hace presente Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen. Y Él que consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta comunidad cristiana, les pregunto, ¿han venido aquí para el matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada y nadie los presione? Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto.
Así pues, ya que quieren establecer ustedes entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, Igor, te acepto abiertamente como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Aranet, te acepto a ti, Liborio, como mi esposo. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, amar en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad ese consentimiento que anima a nuestra alianza y cumplan ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir, que no nos separe de él. Pasan por favor los padrinos de arras, anillos y lazo, solamente de esos tres: arras, anillo y lazo. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, santifica su nombre, y que estos anillos, estas arras y este lazo, símbolo de fidelidad y de ayuda mutua, le recuerde siempre el cariño que se tiene por Jesucristo, nuestro Señor. Ellos se van a entrar, te vas a poner el lazo, se lo vas a quitar por determinar el Padre Nuestro. ¿A qué se lo vas a quitar? Porque Él es Padre Nuestro que nos ha enviado. Entonces, cuando te digo todo el mundo, yo no te voy a decir qué hacer, pero te digo todo el mundo. Se lo vas a poner en la mano izquierda en el dedo. Dices el nombre de Dios. Aranet, recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Liborio, recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vas a poner las manos así. Se lo vas a entregar. Conforme se lo vas entregando, vas a decir Señor. Que dice el nombre de Dios. Aranet, recibe estas armas como son prenda De la virtud de la bendición de Dios y de cuidado y de cuidado que tendré. que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo, Aranet, las recibo en señal La bendición de Dios de la bendición de Dios y de los bienes y de los bienes que vamos a compartir. que vamos a compartir.
La asamblea se pone de pie, por favor. A cada petición vamos a responder, te rogamos, óyenos. Para que Dios le conceda a Liborio y Arán salud y paz, trabajo y alegría. Oremos. Para que apoyados en la fuerza divina hagan de su casa un hogar acogedor, verdadera iglesia doméstica. Oremos. Para que viviendo la intimidad de su hogar no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana. Oremos. Para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos en la rectitud de carácter y en la integridad de la fe. Oremos. Para que los padres de Liborio y Arán se alegren de contemplar el matrimonio de sus hijos y vean en él el coronamiento de sus esfuerzos por educarlos. Oremos. Todos te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puedes prosiguiendo. Hermanos, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta vida sagrada, ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con su espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo necesario, es que te den salvación, darte gracias y cantar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo disoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial para que aumenten los hijos de la adopción por la honesta fecundidad y de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los hijos adora la tierra, y al hacerlo renacer por el bautismo hace crecer mi iglesia por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los santos cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es su verdad, Señor, fuente de paz y vida. Nosotros pedimos que el Santo honores con la unción de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual, cuando se entregaba a su pasión, voluntariamente aceptaba tomar pan, daba un pedazo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acaba la cena, tomar el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese cáliz es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz que te damos gracias porque nos haces dignos de ver tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de iglesia, allá por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro hijo Joel, con la auxiliar Francisco Figueroa, y todos los pastores fuera de tu pueblo, y lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Liborio, Cortés, Honorio, Aranet, Lorenzo, Vicente, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, y iglesia doméstica sacaron de tu amor, y concedes que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate de nuestros hermanos que se han unido en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en misericordia, admítelos a contemplar nuestro rostro. Ten misericordia de nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a de los tiempos, merezcamos por Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de su Padre, digamos la oración que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libra todos los males, Señor, y concede la pasión de tus días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de perturbación, mientras esperamos esa ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que en tus apóstoles de la paz y sea con paz les doy. No tengas en cuenta tus pecados, sino de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor que siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Como hijos y su Padre pueden hacer la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De Cristo Hijo, purifica un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasa por favor los padrinos de Rosario, Biblia, Crucifijo o de lo que hayan traído. En ella contiene que la palabra de Dios sea una luz y así pueda vivirse. Reciban también esa rosario, en esa noche los misterios de Jesucristo, en compañía de María, por María del Tercer, por María de Cruz, por María del Reciban también este crucifijo, representa el amor de Dios, tanto amor Dios a su Hijo, que se entregó a la humanidad por tu salvación. Reciban también esa sagrada familia, es el modelo a seguir, el modelo que tiene Jesucristo, él termina diciendo: aprendan de dar su manso y humilde de corazón, que se deja formar a partir por María de Dios. También vas a formar con la palabra de Dios, en el modelo de Jesús. Van a inclinar su cabeza. Vigor y honra. Que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su vida. Decimos todos, amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo, y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios y del mundo, para que los pobres y afligidos habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, reciban juventud algún día en la casa del Eterno Padre.
Amén. El Señor esté con Y ustedes. con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es la fuerza, pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Pasen una bonita tarde. Muchas gracias. Aplausos para el Señor. Ari sesawatnya, miyuran sesam paakya, santu cang sesam miyuran paakya. Kamera kya suya maakala nara, che compaga kuakya. Katati sesión de fotos, ¿sale? Sus papás ya saben. El tuyo también. Ahí mando tu pan, pues. Fin de ya, padre. Bueno, ya. ¿El padrino dónde está? De la primera comunión. No, ve. Mi pe y miri, pero a te asirio. Entonces lo tienes franco. Nomás se prende del sirio y lo agarran entre los dos. Si se le pasó. Si es que se le pasó. Entonces ahorita vamos a pasar aquí para que abran lugar, ¿eh? Vamos a pasar con ellos. Así, por si quieren tomar la foto de así, para no amontonarnos. Nos vamos a ir aquí y para allá. Todo alrededor. ¿Sí? Sí. Ven, Miri, necesitan revisarnos todo eso, nos necesitan decir antes, por favor. La imagen es guay, ubíquei. Esa vela significa mucho, que va a ser tu padrino de primera comunión, ¿te faltaba? De primera comunión. Es la luz de nuestro Señor Jesucristo. En ella te debes de guiar para todas tus actividades.
actividades para que tu familia esté bien, ¿verdad? Siempre te estés al pendiente y te acuerdes que el número uno es Dios, en segundo lugar es la familia y en tercer momento es el trabajo, ¿sale? Ese es el rumbo que tenemos que agarrar porque queremos ser unos buenos ciudadanos, ¿sale? De acuerdo. Gracias. Bueno. Ya. Mi ¿verdad? Es capitán ya. Kari huya chungu maga snya. Ba miti pani. Jackson. Miti tara. Ba chama. Ya desde ya se arrimaron a la Santa Iglesia, más repente cargan ya sin hagan, si data cuera, no va ni ¿sabes? Porque ya están capacitados para dar ese siguiente paso en el Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón. Acá San Francisco, San José, Cristo resucitado, apenas mero amaya escuchar, San Francisco, una nombre que opera mías, camina, le hayan ido, pensado, Caso sagrario, Susatía Tata fuera primero. Virgen purísima, Tata Priya, Tata Priya, que es la mamá del niño Jesús. ¿Sí? El niño Dios ahorita no lo tiene porque está con Ana Chichiguino, ¿verdad? Por eso el cargo de Ana Priya, sí, a ella. Y por eso es lo recorres. Y pídele lo que le tienes que pedir. Aquí, mira, a ver si te puedes armar lo que puedas. Sí, sí, no importa. Que Dios bendiga este matrimonio. Priya, ya, Many kids wake up, Priya. Santa Cecilia, Santa Cecilia, con cuidado. Pasa Dios, Lima Carguero, Dios para sacristán, que ya seas cada mes entre grupos y cargueros, estamos haciendo ese trabajo. Gracias, Nana y Mahara, Nana Margarita, Cris Espari, Inde Imesawat. Dame lo relacionado a la iglesia, con ellos o con el Padre Francisco, él es el coordinador ahorita. La iglesia benedictina. Tata Cristeria. Tata Cristeria. Está bien, ¿verdad? Tata Cristeria. Tienen que conocerlo un día. Hablen más sole, que ahí ustedes están coordinando, aquí está.
ingoli suja huerquenga, nani invitari, porque como de para no menor en un cuanto al pinche con el chat, inventar ya, ¿vale? Seguimos. Vecinos y los maestros. Cristo, chiquia, ahí en Gachuana, acá. El Cristo Sapicha, tendría que ser Chapi, dice acá. En el Chapicho, la Sadi significa el que no se cansa de alimentarnos, no se cansa de trabajar, ¿verdad? Por eso, también hacer lo mismo nosotros, trabajar para nuestra familia. ¿Sale? Eso mira, que ya come cachoa, que ya. Darle usted a una familiar de su esposa. Ah, ya. Ya está. Bueno, voy a combatir. Bueno. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y enseguida, mucha costumbre, es el compadrazo, ya por Jesús, porque lo que está haciendo Dios es unirnos más. Si se fijan que Ángel, mucho acá, menki respetar, menki kasumbi, menki ayanka, diga, toda tinguini, ya tisa, la cumbes, la comaris, las tahuari coramera, buene, llama cumbes. Y mi cruzaría ya. Bien para atrás. Cumbes, las tahuari coramera. Comaris, las tahuari coramera. Ya está Raúl, Marat, Zawara, ya. Ahora, ya, de esta compañía, ya, está Raúl, ya. Marat, se vuelve. Ya, de muy gracia, familiares. La novia. Un beso, hasta guari con el mar, Cacoma y hasta guari con el mar. Ya, cero por la cámara. Ya, no le limité el espíritu. Ah, pásale. Decorado ese tipo. Eso hermano. Compadre y comadre hasta la muerte. Ya, listo. Ya, Tata Ramulán. Ya, los dos papás, la novia y el novio. Son los invitados de él.
Satya, compadre Satya, según nuestras costumbres y tradiciones, ya sabe, de Eranquia, padrinia, primera comunión diría, ya tata Raúl y ya se va a Joaquín, el batalla, pero comunión, jamás voy a compadrazgo. Oh, yeah. Ahora sí, todos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compadrazgo, ya está. Ahora sigue la sesión del voto.
Llénalo pues la bolsita. Mira, Gracias por ahí andar. Nos ganó a todos. Pen, tania bendición primer de Cumanchicoria, Catatsiquia, para participar en los sagrados alimentos, Ambe, Mansan, Tata, Cuera, Pitcon, Piquia, viaje, por favor, ya Minduchis, mandatea y caser, Tata caser, viaje. Ya agarran la ruta, llegamos primero a tu casa a dar las gracias y luego de ahí a donde tienen programado
penkissä sillä kohtaa ja jos pesmo niin saa inir karamanta che c'è in ma quando si vuole ya seguirima Con la mano, dile que... Buenas tardes. Ajá. Ajá. Ok, véngase derecho por la calle principal. Ahí pregunten que a ver todo. ahí nego, sí. ¿Ok? Sí. Uras, kidding. No. Can I help? ¿Qué
Isu. Isu kaya he. Ocho, pues ya. Oh, Isu kaya. Isu kasi nali agak. Ok, órale. No deshacerí. Mira, tumba. Compadre, ya aquí. Dale, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al Padre Celestial, hoy en este día le estamos pidiendo la bendición en este hogar, que esta familia prospere como son sus ideas. Nosotros estamos para ayudarle a ellos para que puedan seguir el camino de la verdad y que nos bendiga a todos los que andamos aquí también acompañando de igual forma. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vámonos ahora sí. Igual como venían. Vámonos para no tener tanto. El puso listo, compadre. ¿Qué tiene? ¿Cuánto te fuera para
Ay, kina suka pura. No, ini pura. Pues sale. Sale por ahí, dando bienvenida. Ahora sí, ahí para los novios. Liborio Cortés, igualmente para la novia Aranet Lorenzo, para los padrinos Timoteo, Santiago, Evangelina, Solorio, por aquí que ahora sí están de manteles largos. Para todos los que están acompañando por ahí al padrino, también a la madrina, al padrino, al novio, a la novia, pues bienvenidos hoy en este día. Sus amigos de siempre por acá acompañándolos en este bonito evento. Chori Candice, allá desde Murillo, por ahí también agradeciendo la invitación al amigazo Dylan por habernos invitado a estar hoy con todos ustedes. Sara, nos indica que por allí va a ser una y una ahí con la banda, con la banda que por aquí lo está acompañando por aquí hoy en esta bonita tarde. Sale por ahí empezamos con esa bonita pirecua de este lado y por ahí los dejamos también con la banda para que sigan disfrutando de dos bonitas pirecuas al estilo siempre, mis amigos, los Churi Candies. Sale, bueno, nos dice más o menos para ir para todos los novios, para los novios, en especial esta bonita pirecua titulada